Bueno, mis amados, la enseñanza del día de hoy, vieras que es una enseñanza tan enriquecida, pero aunque ustedes no lo crean, esta enseñanza es una de las enseñanzas más olvidadas. De hecho, casi que le puedo decir que es una enseñanza que por un asunto teológico, por un asunto doctrinal, a veces se puede pensar incluso como que no es correcto del todo. Y es una de las enseñanzas que deberíamos de tener, que deberíamos de aplicar, una enseñanza que realmente está tan rica en conocimiento, es una enseñanza que nos protege tanto como hermanos y hace que proteja indirectamente incluso a los inconversos que probablemente no han venido y aún están, porque hay un gran problema, mis amados, aunque ustedes no lo crean, mucho de que inconversos se hayan ido o definitivamente no hayan venido, y no hablo acá, sino en términos generales a las iglesias, tiene que ver por esta enseñanza que ha sido olvidada. No por todos, no es que solamente yo doy esta enseñanza, no. Obviamente las personas que predican sana doctrina van a darla, pero me refiero en el sentido de que la gran mayoría no lo hace. Este es como el sermón olvidado, uno de los más importantes, que realmente cubre nuestra esencia y fortifica incluso la obediencia y nos mueve de una forma en donde lo único que queda es crecer en el pueblo. Visto esta introducción que todo el mundo dice, wow, ¿qué será lo que estamos hablando? ¿Qué será eso que suena tan bonito, verdad? Les pido que se pongan sobre sus pies para hacer la oración. Gracias, amado Padre Celestial, por este momento que nos estás permitiendo compartir, Señor. Gracias, amado, porque realmente no somos dignos de estar en este lugar. Señor, puedo decir que no somos dignos de nada, Señor, pero que realmente no sabes cuánto puedo agradecerte el hecho que nos permitas estar acá, escuchando, Señor, tu maravillosa palabra que está a punto de acontecer. Señor, te pido que como tú, Señor, cuidas cada detalle, Señor, por favor lo sigas haciendo, Señor. Que cada corazón que está en este lugar, que cada mentalidad y cada intelectualidad, Señor, realmente se rinda a lo que dice y está escrito, Padre Celestial, en tu palabra, para que de esa misma forma podamos respetarla, aplicarla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, mis amados, todos, señoras y señores, tomen sus Biblias, por favor, y quiero que estén muy atentos por varias situaciones. Esta enseñanza, hice una pequeña teología sistemática en donde vamos a poder entender en diferentes libros, en donde están incluidas epístolas, acerca del mismo tema de lo que vamos a hablar, para poder extraer realmente toda la sustancia de esto que estamos a punto de oír y que es realmente maravilloso. ¿Ok? Vamos por favor a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículos del 1 al 3, por favor. Me dicen amén cuando lo tienen para empezar a leerlo, por favor. Amén. Amén. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿Vosotros quiénes? ¿A quién le está hablando? Muy bien. Entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ojo que no dice descaradamente, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina.
y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tardará y su perdición no se duerme. Muy bien. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando muy directamente de los falsos maestros y muy directamente de los falsos profetas también, porque en el Nuevo Testamento se habla mucho de los falsos maestros y también había falsos profetas, pero se menciona en el Antiguo Testamento falsos profetas también. ¿En dónde se menciona eso? Vamos a Jeremías capítulo 23. ¿Estamos aquí? Sí. Muy bien. Jeremías capítulo 23, uno de los profetas mayores, acuérdense por favor. Capítulo 23. Ajá, versículos del 25 en adelante. Dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Versículo 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él me ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Lisonjas son como palabras adulantes, como palabras elocuentes. No elocuentes, son como palabras adulantes, pero que a la vez tienden a verse como un sentido muy intelectual. Ese es el sentido original de lo que quiere decir esa palabra. Lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ok. Vámonos otra vez a lo que dice entonces 2 de Pedro 2, 1, 3. No es necesario que se devuelvan, solamente quiero que lo comprendan. Si nos vamos al Antiguo Testamento, Jeremías, por ejemplo, capítulo 23, uno de los profetas mayores también, se encarga mucho de decir esto, porque había muchos falsos profetas, y eso es de entender, ¿ok? No es que los falsos profetas estaban en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, y ya se extinguieron. No, es que no es así. El problema está, mis amados, en que muchas veces las personas tienen miedo de decir quién puede ser un falso profeta o quién puede ser un falso maestro. Y aquí es donde muchas personas pueden decir: hermano, es que la Biblia dice que no tenemos que juzgar, ¿cierto? Muy bien. Vamos a Juan capítulo 7, versículo 24. Es el Evangelio, ¿verdad? Sí, el Evangelio de Juan, perdón. Juan capítulo 7, versículo 24. Dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Si ustedes, cuando llegan a sus casas, leen el contexto de lo que estamos hablando, nos vamos a dar cuenta que tenemos un permiso de juzgar no según las apariencias,
No es que yo vea a un pastor, predicador, un hermano cristiano en la fe y uno diga, ay, ese es un blasfemo. ¿Por qué? Porque veo que tiene el broche de aquí no tan arriba. O la hermana, no. ¿Por qué? Porque la hermana anda unos zapatos que se le ven mucho las uñas y las uñas están pintadas. No estamos hablando de apariencia, sino el juzgar tiene que ser con justo juicio. Ahora entendamos esto. Hay una delgada línea en que yo juzgue algo a que yo condene algo. La condenación viene por parte del Señor. Amén. Que esto es muy claro, porque a veces la gente piensa que la palabra juzgar tiene que ver con emitir una condena firme en contra de algo. Ahora, ¿qué es una condena? Una condena normalmente es aquello que establece un castigo en caso que no haya arrepentimiento. Nosotros no hacemos eso, pero sí podemos juzgar según las apariencias. Amén. Ahora, estamos hablando de la carta de segunda de Pedro, ¿ok? Ahora, quiero que por favor vayamos a escuchar qué dice Jesucristo acerca de esto. Mateo, vamos a Mateo capítulo 7, versículos del 15 en adelante, por favor. Mateo capítulo 7, versículos del 15 en adelante. Me dicen amén cuando lo tienen para dar lectura, por favor. Amén. Dice, guardaos de los falsos ¿qué? Profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja. ¿Qué dijo Pedro? Pero ¿qué dijo Pedro también? Hay un común denominador aquí. Pedro también dice de que estas personas no son tan descaradas así en ser un falso, ¿verdad? Ellos son encubiertos muchas veces, ¿ok? Y aquí dice Jesús que vienen vestidos de oveja, muy bien, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Escuchen esto porque esto se ha sacado de contexto también. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vean, en el momento que estamos hoy en día, el común denominador es que los falsos profetas, que son muchos falsos profetas y muchos falsos maestros, muchos, el común denominador que hay hoy en día es que la mayoría aparentemente se ven prósperos. Y la gente ha tomado este versículo y lo ha despedazado. Entonces, como aquí habla que por sus frutos se conocerán estos falsos profetas, la gente hoy en día ve a una persona que muy cautelosamente diga que Jesús es el Señor y se ve próspero ante nuestros ojos y se ve con una iglesia muy grande y se ve con una familia que apantalla ser muy bonita, y entonces decimos, sí, ese es un maestro de Dios, sí, ese es un buen profeta. ¿Por qué? Porque aparenta visible tener frutos, pero es que no está hablando de estos frutos, no está hablando de los frutos de bienestar económico solamente. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿por qué a veces tenemos esa tendencia de creer que alguien con frutos es alguien rico económicamente o alguien con una congregación muy grande? ¿Por qué tenemos ese pensamiento? Cuando que yo recuerde, en todo el Nuevo Testamento Jesús nunca dijo que Él quería una iglesia de multitudes, sino de santos, de gente salva, más propiamente de salvos. Ahora, si aquí hay multitudes salvas, gloria a Dios, porque no es que Jesús dijo, yo descarto las multitudes, no, para nada, Jesús no descarta multitudes, pero sí es claro que la iglesia de Jesucristo es una iglesia de salvos, que tienen frutos del Espíritu Santo, no lo que la gente vea. Esas cosas materiales que muchos dicen, mira, y ahí viene el apóstol, viene el profeta, viene el pastor tal, se baja del carro tal, tiene aquella casa, sale en redes sociales con la familia preciosa. Mis amados, no podemos dejarnos guiar por esas apariencias. Hay que escuchar qué es lo que se está predicando y sobre todo escuchar qué es lo que yo estoy admitiendo en mis oídos. Si le prestas los oídos a Satanás, vas a ser engañado. Mayormente si eres un ignorante que no sabes darte cuenta qué viene de Dios y qué no. Amén. ¿Cuál es la forma de darme cuenta qué viene de Dios y qué no?
no pensando que Dios me dijo, analizando lo que está en la Biblia. Y si Dios me dijo algo, que lo que Dios me diga está en la Escritura. Amén. Ahora, quiero que vean esto, porque esas palabras que dijo Jesús nos hacen ver lo siguiente también en Hechos 20, 28, 29. Vamos, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículos 28 en adelante. Amén. Ok, vean lo que dice. Ojo acá lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Para los que nos están viendo, ojo que esta palabra es directamente a los pastores. Ojo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ojo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán ¿a quién? Al rebaño. No perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Caray. Cuando nos damos cuenta, parece como que la mayoría de las iglesias estaban siendo bombardeadas por falsos maestros, falsos profetas. Gloria a Dios. Pero ¿por qué entonces hoy en día parece que la iglesia del Señor no está siendo bombardada por ningún falso profeta ni ningún falso maestro? Hoy en día todo el mundo hace así. Amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Escucho que dice Jesús es el Señor. Amén, aleluya. Y listo. Miren. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas estaban dispuestas a decirles al pueblo del Señor, cuidado, cuidado, cuídense todos, porque esto no es solamente el pastor, aquí le está hablando directamente al pastor, pero los que le he hablado atrás está hablando en términos generales. Tenemos que cuidarnos. Vean, yo he visto hermanos en las redes sociales que hoy llegan y suben una prédica del pastor X y del pastor Y, pastores que no son de una sana doctrina, que predican herejías, incluso el evangelio de la prosperidad. Incluso a veces he visto hermanos subir prédicas de sectas. Y cuando yo les pregunto, hermanos, ¿por qué subiste eso? Sí, hermano, porque es claro que la Biblia dice, tomad lo bueno, desechad lo malo. ¿En qué lugar de la Biblia dice eso? Primera de Tesalonicenses 5, 19, 20, 21, ¿no dice eso? En ningún momento. Dice, tomad lo bueno y absteneos de toda especie de maldad. Eso es lo que dice. Ese es el contexto. Tomad lo bueno y desechad lo malo, no está en la Biblia. Eso no existe. Pero entonces, ¿por qué la gente dice? Porque la Biblia dice tomar lo bueno y desechar lo malo, porque lo he escuchado de otros pastores y entonces ellos dicen lo mismo. El grave problema de esa herejía predicada es que si yo tomo lo bueno y desecho lo malo, le estaría prestando los oídos a un falso maestro o un falso profeta. Y si yo no soy una persona sabia ni tengo una sabiduría espiritual correcta, me va a engañar. ¿Quién fue el culpable? Yo. ¿Y quién más? De la persona que oí eso. Pero ¿por qué entonces yo no? ¿Por qué soy tan ignorante y no agarrar la escritura para ver si eso es lo que dice? Amados, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos, mis amados. Amén. Ahora, vamos por favor, porque quiero que veamos otra vez las palabras de Jesús, a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 1. Lucas capítulo 12, versículo 1. Que dice lo siguiente: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos:
primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la La hipocresía, del original griego hupocrisis, que quiere decir actuar bajo una parte fingida, bajo una parte de mentira. El mismo Jesús dice, ojo, que Jesús no estaba solo. Dice que iban multitudes, que se chocaban, y que Jesús, ¿qué dijo? ¿Cuidado de qué? De la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, hermanos, tenemos que darnos cuenta que si de boca del mismo Jesús, Él es capaz de una multitud alertar a los que están en ese lugar y decirle, cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos, que es la hipocresía. Cuidado. ¿Por qué? Porque estos, aunque eran rabís, aunque eran maestros de la ley, aunque aparentaban visiblemente tener un estatus, una altura, un estudio, pero poca relación con Dios, entonces estos que se llamaban maestros podían alterar el orden de lo que Jesús estaba diciendo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio puede ser alterado. No, tú no puedes alterar lo que está escrito, pero el que interpreta puede querer alterarlo y enseñarlo de una forma mal interpretada. Iglesia, cuídense de lo que oyen, cuídense de a quien oyen, cuídense de lo que creen que saben, porque si no está escrito no fue Dios. Cuidado. Es como una vez que también, que lo hablamos con los hermanos en algún momento. ¿Han escuchado que hay hermanos que dicen, hermano, es que, esto es un paréntesis, que hay hermanos que dicen, hermanos, es que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Eso no es bíblico. El versículo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hay gente que se come una S. ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquenme por qué. Porque a veces escucharon a alguien más que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, cuando la Biblia dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino Cristo? A lo suyo vino, a morir por nosotros. Sí, y los suyos no le recibieron. Pero la gente, incluso escuchando algo como eso, no se va a la Biblia. Y hay gente que se come una S y predica lo que quiera y altera completamente el orden de la Escritura. Miren, 50% el pastor, 50% el que escucha y no revisa la Escritura. Ahora, vamos por favor a lo que dice Filipenses. Vamos por favor a la epístola de Pablo. Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Filipenses capítulo 3, versículo 2, y dice, guardaos de los perros. Dios guarde, yo a estas alturas de la vida le diga a la congregación, iglesia, guardaos de los perros que predican del evangelio de la prosperidad. No, a mí me despellejan vivo. El hermano que no tiene amor, me van a decir. A veces la gente piensa que yo predico muy duro, ¿saben? Y yo digo, si la gente piensa que yo predico duro, ¿qué será? ¿Que no ha leído cómo predicaba Jesús? ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? ¿Cómo lo hacía el apóstol Pablo? ¿Cómo lo hacían incluso los profetas mayores, los profetas menores en el Antiguo Testamento? ¿Qué es que la gente hace así ya? ¡Ay, sí, es que Dios es puro amor! ¿Y qué es eso? Amados, no podemos hacernos de la vista gorda con una enseñanza tan importante como saber reconocer quién es un falso maestro, quién es un falso profeta. Y no podemos taparnos los ojos por una razón. Porque muchas personas no están llegando a las congregaciones, y eso que no justifico a quienes no están viniendo, sino que muchas personas no están llegando a las congregaciones porque hay gente que ni siquiera es cristiana, que es inconversa, que sí se da cuenta que en los altares o en las iglesias hay falsos, y los mismos cristianos no se dan cuenta. ¿Qué es eso? No es extraño. Es raro, ¿no? Escuchen.
Filipenses capítulo 3, versículo 18, en el mismo libro, por favor. Filipenses 3, 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Para nadie es un secreto, mis amados, que hoy en día muchos muy conocidos pastores, predicadores o cantantes se han torcido o nunca estuvieron y han alterado la Biblia a su gusto para atraer masas, porque su vientre es su Dios. ¿Saben cuál es el problema, mis amados? El problema es que muchos no se den cuenta. Mayor aún, el problema es que ese cristiano que no se da cuenta diga que conoce a Dios, porque si conoce a Dios, que es algo tan maravilloso, pero de tanto estudio y de tanta relación conocer a Dios, ¿cómo le es tan difícil reconocer entonces a un falso maestro? ¿Por qué? ¿Saben qué es? Les voy a decir qué es lo que pasa. A partir de los años 1981, empezó un movimiento en donde los que ya se habían proclamado un año antes del falso evangelio y la prosperidad, empezaron a comandar según ciertos versículos de la Biblia, y empezaron a decirle a sus congregantes: no toques al ungido, no toques al ungido porque Dios te extermina, no toques al ungido, no hables del ungido, ni se te ocurra decir que el ungido está mal, porque entonces Dios te elimina, porque te va mal. Y empezaron a implantar miedo, agarrando muchos versículos y despedazándolos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente dice: el ungido, siervo del Dios Altísimo. Y hay gente que es que pone tanto la mirada en pastores que son blasfemos y herejes, que muchos de esos pastores, si se mueren y no se arrepienten, se van al infierno, junto con toda esa camada de ignorantes que nunca pusieron la fe y la mirada en Cristo Jesús. ¿Y entonces qué? Yo fui a un seminario, sí, fue un seminario. Yo aprendí de la Biblia, sí, claro, pero de ahí a que yo me deje gobernar por lo que otras personas creen que es verdad, no, es que no es así. Es que como Panchito Villa dijo que la Biblia es y consiste así, entonces yo tengo que creerlo. No, yo lo creo si la Biblia lo respalda, si no lo respalda, no. ¿Qué es? ¿Que acaso mi mirada tiene que estar tan puesta en un hombre que si el hombre se tira a un río porque Dios dice, entonces yo me tiro? ¿Qué es eso? Eso es ignorancia. ¿Y saben cuál es la mayor ignorancia? De que el cristiano hoy en día le dice siervo de Dios a lo que la Biblia dice siervo de Satanás. Amén, así es. Ese es el problema. Porque el cristiano moderno, y no generalizo, es tan ignorante que no sabe que es un siervo de Dios, que es un siervo de Satanás. No sabe. Porque dicen: yo voy a una iglesia donde escucho hablar de Cristo. ¿De verdad? Amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, escucho hablar de Cristo. Y donde uno se pone a estudiar y a ver las prédicas y aquello, usted dice: ay, no. ¿Qué es lo que pasa? Amados, ¿por qué tenemos vendas puestas? Mira, yo no estoy diciendo que tú tienes que levantarte en una tarima y decir: el siervo tal y tal es un adúltero. No, la Biblia no dice eso. Tampoco es que está diciendo eso. Pero vamos a entender de qué manera podemos abordar con falsos maestros y falsos profetas también. ¿Y cómo podemos hacerlo? Ahora, vamos por favor a lo que dice Romanos 16, capítulo 17. Porque este problema también lo tenía el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos 16, 17. Ojo la advertencia. Mas os ruego, escuchen, es una rogatoria. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido,
y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Todos los que nos ven a través de los canales y la gente de los otros lugares, países, la Biblia está diciendo que si te han engañado es porque eres un ingenuo. ¡Ay, pastor, qué ofensivo que eres! No, te estoy leyendo la Biblia. La Biblia dice que los falsos solo engañan a ingenuos. ¿Qué es un ingenuo? Un ingenuo es una persona que, teniendo la verdad, prefiere cómodamente sentarla y oírla, pero no ver si realmente es verdad. O agarrar la Biblia, empezar a leer, empezar a orar, y sencillamente lo que lee no lo aplica. Hermanos, esto no es predicar duro. Si ustedes se van al resto de versículos y se van incluso al resto de libros, las iglesias estaban pasando por lo mismo. Ahora, ya casi terminamos. Ojo acá. Entendamos por favor lo siguiente. Ahora, 1 Corintios 5, del 9 al 13. 1 Corintios 5, del 9 al 13. Porque si la palabra hasta este momento nos ha enseñado a evitarlos, para poder yo evitar a Jacinto, tengo que saber quién es, ¿no? Veamos lo que dice 1 Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Escuchen, porque cuando usted dice no se junten con los fornicarios, me está hablando de la gente inconversa. Ojo, no con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues es tal caos, os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, como muchos, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, y no juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Dios guarde, fuera yo el que les digo yo eso aquí sin la Biblia. Pastor, está creando división entre hermanos, ¡qué bárbaro! Caray, estoy leyendo la Biblia. ¿O qué es que no creen en la Biblia? ¡Qué increíble el apóstol! ¡Qué increíble hasta dónde llegaba! ¿Verdad? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, si aquí hay alguien que no se cree hermano, entonces agárrenlo y tírenlo para afuera. No, no le está diciendo de esa forma, porque hay algo que se llama disciplina eclesial. Hay algo que se llama disciplina eclesial. ¿Ya? No sé si lo recuerdan, la disciplina eclesial, cuando una persona llega atenta, que está siendo rebelde, uno habla con esa persona, si no entiende va con dos, si no entiende va con dos o tres, si no entonces se dice en la iglesia, y si la persona sigue de rebelde se expulsa de la iglesia. Eso es lo que dice la Escritura. Lo que pasa es que hoy en día muchos pastores no aplican la disciplina eclesial porque la gente lo va a ver como malo. La disciplina eclesial existe. Y si un hermano sigue insistiendo en que es un hermano, pero sigue siendo un fornicario, ábralo, ladrón, ojo que dice hermano, eso quiere decir que puede ser pastor, puede ser falso profeta, puede ser un hermano en la fe, puede ser quien sea. Si sigue insistiendo en una conducta, ni se les acerque. ¿Por qué? Porque son personas que ya han escuchado la verdad y no quieren nada con Dios, pero sí quieren seguir ensuciando el cristianismo, como muchos lo han hecho, diciendo que son cristianos y lo menos que tienen es parte con Dios. Así es. Ahora, segunda de Tesalonicenses 3:6. Esto es maravilloso. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Segunda de Tesalonicenses 3:6.
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¡Wow! Pero ¿en dónde estaban esos versículos? Porque yo pensé entonces que los pastores que predicaban sana doctrina predicaban muy duro porque odiaban a la gente y al mundo. No, señor. La gente que predica lo que es aquella persona que no diluye el evangelio ni con suaves palabrerías ni lisonjas para traer gente acá. Porque si un pastor, y que me escuchen todos los que están por allá o quien sea, escuchen, si un pastor hoy en día o un falso profeta o lo que sea hoy en día diluye el evangelio para atraer gente, no está siendo de Cristo. Porque si yo adultero lo que está escrito para agradar a la gente, yo no sería siervo de Dios. Y eso lo dice el mismo apóstol Pablo. Amén. Amén. Ahora, esto no quiere decir que no se ame a la gente. Tampoco está queriendo decir Pablo, agarre el que dice que no es hermano y tíralo para afuera, así nomás, bravucón. No. Al hermano que dice que es hermano y sabemos que no es hermano, se le ama. Se le exhorta, se le ora, pero no quiere obedecer. ¿Qué nos dice la palabra que hay que hacer? Si no se somete a la disciplina eclesial, no quiere nada con Dios y anda ensuciando y creando división. La Biblia dice entonces que hay que expulsarlo. Si ya la persona no quiere nada con Dios, está creando división, hay que amarle, hermano, hay que amarlo, hay que seguirle predicando, aunque sea en su casa, pero hay que hacerlo. ¿Quiere decir que esa persona ya está perdida y Dios no lo va a tocar? No, no quiere decir eso. Quiere decir que muchas personas hoy en día están de rebeldes porque no reciben disciplina eclesial. Y porque hay pastores que les da miedo ejercer la disciplina eclesial. Con amor. Porque la disciplina eclesial es con amor, pero también con autoridad, no con flojera. Ahora, vamos a leer 2 de Tesalonicenses, ahí mismo, capítulo 3, versículo 14. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Se dan cuenta? Se le crea un señalamiento, no del hecho de decir, oh, ve aquel, uy, vea, hermanito, vea, aquel hizo esto y esto. No estamos hablando de esa clase de destrucción. Estamos hablando de hacer un señalamiento bíblico de lo que hizo, un señalamiento bíblico de la disciplina que se ejerció en él y no quiso. Ese tipo de señalamientos. ¿Para qué? Dice, para que se avergüence. Hermanos, amados, ¿saben por qué mucha gente cierra los ojos ante los falsos maestros y los falsos profetas? Porque los que están sentados, muchos son iguales. Y si entonces dicen, ese pastor no está predicando la verdad, entonces el otro pastor tendría que decir, y usted no es una oveja de Jesucristo. Entonces es un mutuo acuerdo. Ni él habla del otro, ni él habla del otro. Iglesia de Cristo, qué lindo, amén, aleluya, gloria a Dios. Otro domingo más, cada quien para su casa y siguen siendo inconversos. ¿Qué problema, verdad? ¿Qué problema? ¿En qué se ha convertido la iglesia que es de Jesucristo, que no es del pastor, que no es de los congregantes? ¿De quién es la iglesia? Y si la iglesia es de Jesucristo, entonces ¿por qué cuesta tanto que en una iglesia gobierne Cristo? ¿Por qué? Hay muchas personas que se quejan de los católicos, se quejan de todo el mundo, pero sin embargo, Cristo no gobierna ni en las propias vidas de esas personas. Ahora, vamos por favor a 2 de Juan, ojo que es la epístola, segunda de Juan, capítulo 1, segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Repito, segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina ¿de quién? De Cristo, no tiene a Dios. Escuchen, si un profeta dice que es de Cristo, o un pastor, o quien sea dice que es de Cristo, pero no persevera en la doctrina de Cristo, no es de Dios. Punto y basta. Aunque sea un cantante reconocido que lo siguen 10,000 multitudes,
Que una persona tenga muchos views en internet o muchos seguidores, eso no quiere decir que es un hijo de Dios. Hello. ¿Ok? Amén. Porque por vivir en el mundo de la tecnología, la gente dice, vamos a ver qué cantante cristiano es el que más sigue. Debe ser un gran ángel de Dios. Wow, con una voz tan angelical. Pero cuando escuchas las canciones, lo menos que escuchas es a Cristo. Lo menos que escuchas es Biblia en la canción. Entonces, ¿o es que no se han dado cuenta que cantantes como Farruko, y lo digo, que se hicieron cristianos, siguen cantando la misma mundalidad, pero hizo una canción cristiana y todos los cristianos, ¡ay! Dios tocó a Farruko, ¡ay, Farruko, qué linda canción cristiana! Hermano, si tú eres tocado por Cristo, tú no vuelves al mundo. Amén. Entonces, ¿qué? Aprobamos los cristianos a un cantante que fue tocado por Cristo, pero que sigue cantando basura y tratando a las mujeres como objetos. ¿Eso es un cristiano? No. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos el permiso de ir a cantar que la mujer es un objeto sexual y seguir siendo cristiano? No, ¿verdad? No, es que como el cristiano entonces no dice, él es un falso profeta o él es un falso maestro, menos va a decir, ese no es un cantante del Señor. ¿Qué problema? Ahora, estoy queriendo decir que aquel que haga una señalación bíblica es mejor que esa persona. No. Yo como pastor que yo diga, hermanos, tengan cuidado de este pastor porque no predica sana doctrina. ¿Estoy diciendo que yo soy mejor que esa persona? Absolutamente no. Yo no me estoy creyendo más que esa persona. Sencillamente yo estoy diciéndole al pueblo del Señor quién sí y quién no. Basado la Biblia, no basado yo. Porque no es que los pastores me caen mal y solo yo me caigo bien. Sería muy egocéntrico de mi parte. Amén. Ahora, ojo, porque Pablo fue más allá todavía, porque Pablo fue incluso más directo. Y quiero que veamos 1 Timoteo 5:20 para seguir con 2 versículos y terminar. 1 Timoteo 5:20, por favor. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. Dice lo siguiente, a los que persisten en pecar, escuchen que no estamos hablando de los mismos versículos, pero insisten en lo mismo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. Primera de Timoteo, para los que no sabían, la carta de Timoteo, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, incluso Tito, es una carta que va dirigida a pastores. Hay muchos pastores que ejercen esto y tampoco es que la Biblia está diciendo que el pastor diga, hey, usted Jaimita que está sentada en la iglesia, usted es una fornicaria. No está hablando de eso. Está hablando de hacerlo con prudencia, con amor y autoridad. Pero, ¿qué estoy tratando de decir? Que incluso tanto el congregante lo puede hacer con un pastor y falso profeta, como uno lo puede hacer con el congregante, pero de ninguna de las dos partes a veces ocurre. ¿Qué pasa? Ahora, para quienes dicen, hermano, está bien, pero todos los que usted... No de ustedes, de allá. Hermanos, yo entiendo, pero todavía no veo un versículo en donde el apóstol Pablo o Pedro o alguien haya puesto nombre y apellido. Bueno, Segunda de Timoteo 9:10. Segunda de Timoteo. No hay 9. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Ay, no, permítame. Perdón, Segunda de Timoteo 1:15. Segunda de Timoteo 1:15. Ojo. ¿Y sabes esto? Ajá. Que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ojo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Dos personas que se suponía, ¿verdad?, que estaban, pero los abandonó. Nombre y apellido. Primera de Timoteo 1, 19, 20. Primera de Timoteo 1.
manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Oigan, muchos naufragaron en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oh my God. Pastor, pero es que eso no puede ser Dios el que lo escribió. Seguramente fue Pablo que odiaba a la gente. No, amados, no. Pablo dio nombres y apellidos y explicó a la gente que esas personas con nombres y apellidos decían que eran y no eran. Incluso Pablo dice que los entregó a Satanás. Es el colmo de la rebeldía. Ahora, último versículo, Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 16 y 17. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y transformó la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, señoras, señores, hijos, hijas, todos los que han escuchado esta palabra, ¿por qué cuesta tanto que esta palabra se explique, se entienda y salga de un púlpito hacia los congregantes? Por el miedo de juzgar. Es que Dios dice que yo no juzgue a nadie. Sí, pero es que olviden lo que dice Lucas también, que no se trata de juzgar según las apariencias, es con justo juicio. Hermanos, si nosotros pasamos por un filtro lo que oímos, si pasamos por un filtro, porque tenemos que pasar por un filtro lo que vemos también, hermanos, créanme, la fe de muchos va a crecer, créanme, pero tenemos que dejar de ser ingenuos. La vida no puede ser un solamente yo creo que Dios es, yo creo que Dios me dice, yo creo que la Biblia está diciéndome. No, es que no es lo que tú crees, es que realmente está en la Biblia. Y si hay alguien que realmente ha escuchado esta palabra y alguien que realmente Dios ha hablado a su corazón, hermanos, por favor, vean las condiciones en las que está la iglesia del Señor. Vean. Uno de los grupos más grandes que ha habido en el mundo, la iglesia Hillsong United, de los más grandes, el mismo Hillsong United emitió un comunicado. Ojo, que esto no fue las noticias, no fue YouTube, no. El mismo Hillsong en la página oficial emitió un comunicado donde sacaron a 4 pastores por adúlteros y en donde el fundador oficial de Hillsong renunció porque le encontraron que también falló en adulterio. ¿Lo digo yo? No. ¿Lo dice la noticia solamente? No, el mismo Hillsong lo hizo. Y todos los jóvenes se mueven por Hillsong y todos los jóvenes. Y yo entiendo que hay gente que dice, sí hermano, pero no hay que poner la mirada en el hombre. Ahí no hay que poner la mirada en el hombre, pero sí escuchar todo lo que esos hombres muchas veces, no bíblicamente, sí dijeron. Qué bonito. No, hermanos, eso no puede seguir así. Tenemos que santificarnos en Él. Y yo no puedo santificarme si estoy escuchando algo que no es de Dios, o viendo algo que no es de Dios, y aprobando algo que no es de Dios. Si tú apruebas algo que no es de Dios, entonces tú perteneces a esos. Amén. Despedimos la transmisión y damos las gracias al Señor por esta palabra. Y sé que palabras como estas no gustan, palabras como estas pueden hacer ver de que el pastor odia o lo que sea, pero no, eso no es así. La Biblia nos está enseñando a evitar, como la Biblia nos está enseñando a denunciar, incluso con nombre y apellido. No para que la gente juzgue al hermano,
o diga, hermano, hijo del diablo, no para eso, sino para que la gente sepa de quién está viniendo una mala doctrina. Tenemos la responsabilidad como cristianos de poder saber quién no predica la verdad de Dios y poder comunicarla bíblicamente a los hermanos también, para que todos nos cuidemos y establezcamos una doctrina sana. Repito, no tenemos que decir el pastor tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal hizo esto porque el pastor tal y tal. No, el pastor X, Y o el profeta Y o el hermano Y, esta y esta doctrina no es correcta, no es de Dios. Cuidado. Pero no por eso vamos a irnos encima del pastor y despedazarlo diciendo de que se va a ir al infierno. No, porque incluso esos falsos pastores, falsos maestros o falsos hermanos necesitan de la misma cruz de los que son salvos. Amén. La misma cruz la ocupan. La gran diferencia es que la mayoría no quieren. Mas sin embargo hay que orar por ellos. Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor.